Lucas es mi contraparte de negocios modernos en Argentina. Lucas es el que aprueba todos los sitios web antes de salir. No importa si el sitio se hizo en Chile, se vendió en Argentina, se vendió en la región del Maule o en la provincia de Río Negro. Y ahora tenemos el privilegio de tenerlos en las oficinas de Chile por este fin de semana. Bueno, vos ya regresas hoy día, sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿Llegas a Aeroparque directo? Aeroparque. No, Aeroparque. Aeroparque. Por suerte, creo que Aeroparque es un gran invento. Es un aeropuerto en la ciudad. No, es como que tengamos el aeropuerto aquí en Las Condes. Sí. El objetivo de esta junta es saber un toque más de tu historia personal primero, ligado a la parte profesional. Vos naciste en Buenos Aires y te viniste prontamente a Chile. Me vine muy chico a Chile porque mi vieja es chilena y nos vinimos a vivir acá. ¿Qué edad tenías vos cuando te viniste para acá? Meses, menos de un año. Ah, menos de un año. Menos de un año. Hiciste todo acá, el jardín, el colegio. Todas las etapas formativas que existan, desde, como vos decís, de jardín, colegio, universidad, claro, acá en Santiago. Sí, y en la universidad fue donde, bueno, nos conocimos, nos topamos. Exacto. Ahí comenzamos a trabajar con Lucas en la universidad. De ahí salimos de la universidad, laburamos un poco y ahí vos te fuiste a Washington. Sí. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a trabajar antes de irte a...? Fue yo te diría unos 6, 7 años que estuve en Santiago antes de... Ah, igual fue un tiempo. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de ir a Washington? Bien. Me pasaba lo siguiente, ¿no? Yo estaba en una buena agencia, tenía como buenos jefes, era un buen momento. Exacto. Pero sentía que algo me faltaba, más allá de lo profesional, sentía que me faltaba como experiencia de vida, por así decirlo, como exponerme a cosas y lugares y desafíos nuevos. Conversé con esa persona que era mi director creativo en ese momento, que yo admiraba, se lo sigo admirando, y le pregunto, che, ¿vos qué hiciste, para qué estudiaste, por dónde pasaste? Porque cuando hay alguien que siento que tengo mucho para aprender, me interesa un poco ver qué puedo replicar de lo que esa persona hizo y qué no. Y en este caso él me contó que hizo Brother, que es una escuela de creatividad en Buenos Aires, y yo al otro día le renuncio. Y él me dice, no te contesto para que te vayas. No. Y dijo, bueno, pero vos sabés lo que significa como salir del país en que estás viviendo, dejar la comodidad de lo que estás para nutrirte en más aspectos más allá de lo profesional. Claro. Pero no me fui directo, me fui un año a Estados Unidos porque quería también tener un año de quizás, como te decía, vivir experiencias, ¿no? y tener que aprender. Fui con visa de estudiante para aprender a hablar inglés. Yo tenía una base promedio, pero estuve allá como 8 meses en un curso intensivo de inglés. Y de paso hice un curso de marketing digital, fue un curso también intenso, fueron 4 meses de mucho aprendizaje, de muchos recursos. Y cuando terminé mis estudios, la opción era volver a Santiago. Y yo dije, no, ya por algo me fui, o sea, como que estoy en un viaje que no termina todavía. Y ahí fue que dije, bueno, Buenos Aires, la escuela que me había dicho mi director creativo en ese momento, y me matriculé desde allá. Ah, la decisión de ir a Buenos Aires la tomaste estando allá. En Estados Unidos. Ya. Estando allá, cuando veía y sentía que mi viaje todavía no terminaba, ya que estoy en estas, voy y hago el curso en Brother que tanto quería, que tanto me habló esta persona. Desde allá mismo llamé a Buenos Aires, dije, che, me quiero matricular en esto. Me dijeron, mira, el curso ya empezó, pero si llegás, no sé, en menos de un mes, vas a estar bien igual. Y me matriculé y me fui al toque. Y ya ahí llegué a Buenos Aires, hice ese curso anual y ahí no paré más. Claro, entonces, o sea, no era un viaje, sino vos volviste a instalarte a tu raíz en el fondo. Exactamente. O sea, terminé Brothers, esta escuela de creatividad. Termino el año, pero conseguí laburo rápidamente con un profesor que me llevó a trabajar con él. Y de ahí fui pasando por distintas agencias. Hoy también estoy en la agencia de un profesor que tuve en la escuela de oro. O sea, como que te abre esos contactos también. Claro, entonces fueron lindas decisiones que fui tomando que me van llevando a lo que hoy. Sí, ahí tú ya estabas mentalizado con que te ibas a quedar ahí. Sí. O sea, ya no estaba la opción de volver a... Claro, o sea, nunca me cierro porque es espectacular acá, pero sentía que mi momento del viaje en ese momento, es ahí, es estar ahí. Sigo ahí, de hecho. El viaje no termina nunca, andas a ver. Ahora estás viendo Fernet Branca. Fernet Branca es uno de nuestros clientes con los que estamos trabajando. Sí. La vida más intensa del mundo. Claro. Del país más intenso del mundo, que ambas cosas son verdades, o sea, ¿y esa idea se te ocurrió a ti o tú la has tenido que tomar y trabajar? Bueno, pongo un poco en contexto. Llega el Mundial, uno de los momentos más icónicos para los argentinos y para la publicidad argentina. Sí. Llega el brief de Fernet Branca y dice, vamos a hacer la campaña del Mundial con ustedes. Tremendo desafío, hermoso desafío.
y uno inmediatamente quiere hacer algo, yo como creativo, como futbolero y como argentino, dije, no, acá tenemos que hacer algo espectacular, ¿no? La idea surge de muchos meses de búsqueda. Empezamos, yo te diría que en agosto del 2025, para preparar una campaña que saldría en fines de mayo del 2026. Las ideas, la búsqueda siempre fue hacer algo que solo Fernebranca pueda decir, que no lo pueda decir ni Quilmes, ni alguna marca de fideos. Y ahí nace esto de la intensidad. Sí. Fernebranca es un producto intenso, ¿no? Intensísimo. Es un sabor fuerte generalmente al que no está acostumbrado. Cuando lo prueba, así como, uff, ¿qué es esto? Sí. Lo encuentra intenso. Y lo mismo pasa con los argentinos, somos intensos, y cuando un extranjero ve un argentino dice, ¿para qué intenso estos pibes, esta gente? A la primera por ahí no te caen bien, no sé, ¿viste? Como que está eso. Es brutal la conexión que hay entre Exacto. el Fernet y el argentino. Y justamente está pasando esto en el mundo de que la gente no quería que Argentina sea campeón, entonces fue como, pará, acá hay una observación, el mundo no quiere, pero no quiere porque no aguanta 4 años más del argentino siendo tan intenso, ¿viste? Que cuando Argentina sale campeón, el argentino salió a festejar por todos lados, a molestar a todo el mundo, que es campeón del mundo hace lo que quiere, que es campeón del mundo hace que... Entonces el mundo dijo, no, basta, chicos, que no vuelva a pasar esto, y ahí nace la campaña de Fernebranca, como una especie de petitorio del mundo, tipo We Are The World, donde salen distintas nacionalidades cantando, pidiendo que por favor Argentina no vuelva a ganar, porque no aguantan 4 años más de esta intensidad. Y ahí nace como desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Je suis fatigué, épuisé. Nawet nie wiesz, chłop, jak cię rozumiem. Masakra. Por favor, Argentina, no vuelvas a ganar. El mundo ya no aguanta 4 años más de esta intensidad. No de nuevo. Hay gente sufriendo, otros ganan y festejan en paz. Pero cuando son los argentinos no se callan más. Por favor, Argentina, quiero ver mis redes en paz. 4 años más del campeón hace lo que quiere, no voy a soportar. Toma de Fernet. Era obvio Que tiene su misma intensidad. Que pregunten, Brasil, decime qué se siente, no aguanto más. Estamos unidos, yo adiós de nuevo. Que el arquero en los penales no baile de nuevo. No puedo ni ver, por favor, mundo, que alguien salve el fútbol. Si vuelven a ganar, ¿cómo se van a agrandar? Et s'il gagnait encore? They came to win again. ¡Vamos Argentina! Esto no tiene cura. Quiero vivir 4 años más de esta locura. ¡Vamos Argentina! Esto no tiene cura. Quiero vivir 4 años más de esta locura. ¡Vamos Argentina! Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Y ahí está el vínculo con la marca, entonces termina siendo una publicidad que le hace muy bien a la marca. Esa frase que vos Sí. decís, que la bebida más intensa del país más intenso, aplica, por supuesto que para el Mundial, pero puede seguir aplicando, o sea, puede ser algo transversal, Exacto. o sea, puede durar muchos años, porque efectivamente es un país intenso. A mí me encanta el Fernet, lo encuentro intenso. Me acuerdo la primera vez que probé el Fernet y me pasó Sí. lo mismo que tú dijiste. ¿Qué es esto? Dije yo, acostumbrado a la piscola clásica. Claro. De repente viene una chabona, me acuerdo que yo tenía como 22 años, me acuerdo, iba a un carrete en Viña del Mar, Sí. y se saca Fernet. Y raro, o sea, esa misma cara que pusiste vos, ¿cachai? Y nada, bueno, ahora me encanta el Fernet, soy como casi que adicto Sí, al pero Fernet. después le agarras el gusto, Y- ¿viste? Sí, ¿cachai? Bueno, lo mismo pasa con los argentinos, cuando los empezás a conocer te empiezan a caer bien, entonces como que todo cerrado por todos lados. Ahora, con lo que vos decís es clave porque es lo que buscamos. No solo buscamos hacerte un comercial, buscamos construir una plataforma conceptual. Entonces, si bien hoy el motivo es el mundial, yo mañana puedo salir a decir desde el país más intenso del mundo, la bebida Lógico. más intensa del mundo, relacionado a la música.
porque también el fan argentino también es muy intenso. Entonces la búsqueda es, si bien el motivo era el mundial y tenía que ser todo relacionado a eso, que haya una plataforma conceptual que a la marca le sirva para después comunicar otras cosas desde la intensidad. Exacto. Y ahora quiero derivar a esta siguiente pregunta de cómo se aborda la creatividad en Chile versus cómo se aborda en Argentina. Yo sé que es diferente. Yo encuentro que en Argentina quizás se toman más riesgos, es más agresiva la creatividad, se atreven a hacer más cosas. Por ahí pienso que Chile es un poco menos atrevido. Pero bueno, es verdad que yo tampoco he estado tanto en contacto. Entonces, ¿cómo lo ves vos en esa comparación? Bien. Bueno, yo lo que siento es que hay formas distintas, pero porque el mercado y la cultura y cómo son los distintos países hacen que las cosas sean distintas. La Argentina tiene una línea muy clara con la creatividad, con el relato, con el storytelling, que quizás en Chile eso mismo no lo vas a necesitar de la misma manera, lo vas a necesitar desde otra manera, de encarar desde otro ángulo. Yo creo que hay buenas creatividades en ambos lados. Yo, estando en los dos, me tocó tener que adaptarme. Incluso yo ahora trabajo para México. Claro. Y son 3 mercados donde tenés que hacer las cosas de distintas maneras, porque lo que tú haces en Argentina, en Chile, por ahí no te va a funcionar. Lo que haces en Chile, por ahí, en México no te va a funcionar, y en México no te va a funcionar. Entonces, como que el humor, por ejemplo. Un chiste que vos tires en un comercial en Argentina, el mexicano dice, no me causa gracia. Pero porque no es lo suyo. Lo mismo acá. Y he visto que quizás en Chile... y esto tiene quizás un estilo más directo para comunicar, el argentino por ahí construye un poco más el storytelling. Eso es como quizás algo que yo he visto y analizado, pero claro, cada uno tiene que adaptar la comunicación a la cultura y a lo que al país le es trascendente, si no. Esta pregunta es más técnica, de si sos de usar inteligencia artificial en tu trabajo. Yo como programador la uso todo el día, porque para mí, o sea, yo le paso una función y le digo, oye, no entiendo necesito el parámetro X de tal manera, va y me la devuelve. Claro. Pero no me imagino cómo se puede usar en un proceso creativo, porque ahí no hay parámetros, no es matemático, entonces, contame. Sí, vos tenés todas las herramientas, por ejemplo, para la campaña de Fernet Branca, usamos un montón, porque nos hacía bocetos musicales que nos permitía a nosotros, justamente el comercial es una canción. Entonces nos permitía, yo como poner la letra, poner el estilo de banda, de música que queríamos que suene, entonces nos iba como entregando bocetos que a nosotros nos servía tanto para mostrarle al cliente en su momento, para ver cómo funcionaba la música. Entonces sí, la usamos y nos ha facilitado y nos ha permitido hacer cosas que antes nos era imposible. Después se usa mucho para la creación de imágenes, también para bocetos o para... los real time del mundial, teníamos que salir. ¿Y te los creas, por así decirlo? O sea, vos lo tenés que dar bien el prompt, dirigirlo, a veces no es tal cual como vos querés, lo tenés que pasar por Photoshop o tenés que pasar por algún programa o herramienta y ahí finalmente logras lo que vos querés, pero como te decía, para el mundial, los real time, pasaba algo y vos tenías que salir a responder o a decir algo en el momento, ahí recurríamos mucho a la guía y nos servía. No hay que abusar, siento yo que no hay que abusar, que hay que usarlo para lo que necesitas usarlo, pero me gusta mucho la creatividad y digo, un comercial filmado, o sea, eso como que nunca me gustaría abandonarlo. ¿Te gusta ChatGPT? Sí, lo pago, tengo la suscripción. Esa era mi otra pregunta, ¿cuál es como tu favorito? Sí, es ese porque primero ya me conoce mucho, ¿entendés? Intenté en un momento pasar a Cloud, intenté probar Gemini, que están buenas también, pero ya como que ChatGPT ya me conoce, ya es como que me conoce mi forma de hablar, de pensar. Claro, te responde... Es peligroso quizás, pero ya sabe cómo pienso y lo que me gusta y lo que descarto. Bueno, sí, llega a ser peligroso. Sí. Bueno, yo ahora uso Cloud por el tema de la programación, que se mete y es impresionante, porque uno le instala como en el programa en el que programa y te hace todo, o sea, es como toda una... Pero bueno, en fin. Bueno, todo esto de la inteligencia artificial... Yo me acuerdo que lo empecé a conocer y usar estando allá en Argentina. Yo me acuerdo en tu casa de Scalabrini, que empezamos con eso de que hacía una canción. Estamos hablando 4 años atrás, ¿puede ser? Fue el 2022, exactamente. Claro, hace 4 años. Como fines del 2022. Sí, porque nosotros habíamos sacado una campaña para Brahma, que era algo para un recital de Bizarrap. Sí, eso mismo. Entonces era invitar a la gente a crear su session y eran una IA que estaba seteada para que la gente pudiera escribir
esta canción es para Seba, y le salía con un par de información que vos le dabas, te hacía eso fue la primera vez que yo vi como un texto generativo, que uno ponía un ejemplo muy chico y te hacía una canción con letra par, con toda una idea guiada. Esa fue mi primera, la primera vez que yo vi una inteligencia crear algo real. Y ahí empezó con todo y han pasado 4 años. Pasa rápido, lento, no sé, pero bueno, conocimos un poquito de tu pasado porque bueno, las historias son mucho más largas, también un poco en lo que estás y planes así difusos para el futuro. Yo no descarto nada. El momento en que yo me fui de Chile, me fui con un plan. Y a medida que iba pasando el tiempo y me iba metiendo en cosas, me di cuenta que el plan cambia constantemente. Y está bueno que así sea, ¿no? Como que si bien hay cosas que sí, que fui como cumpliendo, y cosas que no, y fui descartando y fui metiendo otras nuevas en mi vida. Entonces como que me di cuenta que si bien está bueno tener una hoja de ruta, eso puede cambiar constantemente. No descarto, o sea, la posibilidad de terminar en otro país, puede pasar, como vos me preguntabas. Como te decía, a mí lo profesional me interesa mucho, pero también me interesa mucho nutrir la vida, o sea, que me pasen cosas interesantes, ¿no? Que me pasen cosas que me den anécdotas para la vida. Las personas cambian, entonces el Lucas que vivió en Chile hace 10 años atrás no es el mismo Lucas de hoy, entonces sería también redescubrir el país desde el Lucas que soy hoy, desde la mirada que tengo hoy, entonces como que no me deja de ser interesante estar en lugares que quizás ya estuve, porque el lugar cambia, pero también cambia uno, y eso hace que te conozcas nuevamente. Ambos han cambiado un montón. Entonces como que nunca, te insisto, no descarto nunca nada. Igual Santiago y Buenos Aires están al lado, o sea, está la es como ir a La Serena, o sea, es muy cerca. En avión es como ir a Viña en auto. Mal. Tenemos la suerte de que estamos muy cerca, estamos cada vez más conectados. Yo también soy de la doctrina de que hace bien estas experiencias de vida, de estar lejos del círculo de la comodidad. Ahí uno empieza a hacer conexiones, uno se nutre de cultura, de formas de pensar, de cosas que no estuvieron en tu formación, las obtienes en esos otros países. Pero nada, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer trabajar juntos. Me falta decir que Lucas también es de mis mejores amigos. Es como un hermano, no sabría ni siquiera cómo describir esta relación. Muchos años de compañeros de universidad, de vivir juntos en periodos universitarios, acompañarnos en procesos y etapas de la vida. Trabajos difíciles, pasadas de largo, momentos divertidos también, me acuerdo, módulos. Bueno, Lucas también fue, como dije, el que me incitó a irme a Argentina. No sé, un montón de cosas. Así que siempre va a ser grato estar juntos. Y nada, la próxima reunión allá en Buenos Aires. La tenemos en las oficinas de Buenos Aires. Eso, muy bien. Así que nada, pues muchas gracias. A vos, querido.